Una de las razones por las que esta serie de charlas sobre prioridades resuena tanto en nosotras es porque nos ayuda a entender cómo usar mejor el tiempo, el cual parece escaso. Vivimos en una cultura obsesionada con estar ocupados. Sé que cada una de nosotras desea usar su tiempo de la manera en que Dios quiere. Por eso hemos hablado sobre la importancia de nuestra relación con Él, de nuestros matrimonios, de la crianza y de cuidarnos a nosotras mismas. Es fundamental que cada día aprendamos a vernos tal como Dios nos ve a nosotras y recordemos cuánto nos ama. Amigas, hemos llegado a nuestra última charla de la serie. Hoy nos enfocaremos en cómo aprovechar el tiempo que nos queda después de haber atendido todas estas otras prioridades. Puedo imaginarme que están pensando, no me queda nada de tiempo. Pero mi deseo es que hoy se vayan decididas a apartar tiempo para servir al mundo, porque Dios necesita mujeres dispuestas a encender al mundo con el fuego de la fe. Él necesita mujeres que vean el sufrimiento, el dolor y las injusticias en la sociedad y elijan hacer algo al respecto. El mundo te necesita. Así que comencemos abriendo nuestras guías de estudio en la última lección, cómo perseverar hasta el fin, y veamos qué significa empezar con equilibrio. ¿Qué caracteriza a una mujer equilibrada? Ella destaca entre la multitud por su seguridad tranquila, una seguridad que proviene de saber cuán profundamente la ama su Padre Celestial. Entiende que el amor de Dios no depende de sus logros, sino que fluye simplemente porque es su hija y Él la ama sin medida. Ella tiene una meta y se mantiene enfocada en lo más importante, porque su hábito de rezar la mantiene en contacto permanente con el Espíritu Santo, quien le brinda toda la guía que necesita. Es la mejor amiga que puedes tener por sus palabras llenas de gracia, su corazón leal y su amor constante. Incluso cuando la vida se torna difícil, ella sigue caminando con gracia. ¿De dónde proviene su fortaleza? Surge de su interior, porque Dios ha transformado su corazón a uno más parecido al suyo. Es una mujer que Dios puede usar para obrar maravillas en el mundo. Una mujer equilibrada conoce bien las 4 áreas clave de la vida cristiana: vida espiritual, desarrollo humano, conocimiento de la fe y actividad apostólica. Veamos pues estas 4 áreas una por una. La primera es la vida espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto significa que cultivar y desarrollar tu vida espiritual debe ser tu máxima prioridad. Lo que la vida espiritual realmente significa es establecer y mantener una amistad profunda e íntima con Jesucristo. Tu hábito de rezar es un excelente indicador de cómo está esa amistad. Así como tu cuerpo necesita alimento, tu alma necesita nutrición. Por eso Dios nutre el alma con gracia mediante la Biblia, los sacramentos y la oración. Esto requiere tiempo y debe ser la máxima prioridad en tu vida si quieres ser una mujer equilibrada. La segunda área es el desarrollo humano. El desarrollo humano es el proceso de cultivar los rasgos básicos de carácter que deben verse en toda persona, no solo en un cristiano. Hablar con amabilidad, cumplir con tus compromisos, ser una mujer íntegra, ser la misma persona incluso cuando nadie te está mirando, tener buenos modales y cuidar de tu cuerpo. Todo esto forma parte del desarrollo humano que Dios desea. También debemos ser mujeres optimistas y llenas de esperanza, con una mirada positiva hacia la vida. Mi director espiritual una vez me dijo: tu rostro no te pertenece. Piénsalo bien. ¿Con qué frecuencia observas tu rostro y tus expresiones? Las personas que te rodean lo ven mucho más seguido y una expresión agradable es un regalo para los demás. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, se resume el desarrollo humano muy bien. Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. Para examinarte en este aspecto, pregúntate lo siguiente: ¿soy una persona con la que me gustaría estar? ¿O qué sienten las personas al tratar conmigo? La tercera área es el conocimiento de la fe. El conocimiento de la fe tiene que ver con el desarrollo intelectual. Cuanto más conozcamos a Dios y aprendamos sobre nuestra fe, más lo amaremos. Cuanto más entendamos lo que espera Dios de nosotras, cuáles son las pautas que nos ha dado en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia, más fácil será tomar las decisiones correctas. Esas decisiones correctas se relacionan directamente con la felicidad.
Si nunca dedicamos tiempo a aprender sobre nuestra fe, seremos arrastradas por las tendencias actuales de la cultura, que pueden llevarnos lejos del lugar donde Dios quiere que estemos. Estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro y satisfactorio que existe. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos invita a dedicar tiempo a crecer en el conocimiento de la fe, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. ¿Qué vemos en nuestras pantallas? ¿Qué películas vemos? ¿Qué libros y revistas leemos? Para examinarte en este aspecto, pregúntate lo siguiente: ¿he aprendido más sobre mi fe este año que el año pasado? La cuarta área es la actividad apostólica. Si queremos parecernos cada vez más a Jesús, si Él es nuestro modelo a seguir, es esencial tener un corazón de servicio hacia los demás. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos recuerda que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Puede ser una tentación centrar nuestro desarrollo humano, nuestra vida espiritual y nuestro intelecto solamente en nosotras. Sí, nuestro Dios es un Dios personal que nos ama de forma única, nos conoce íntimamente y desea tener una relación con nosotras. No obstante, su intención no es que vivamos aisladas. Él quiere que tomemos todo lo que nos da y lo que ha desarrollado en nosotras para que sirvamos mejor a un mundo que sufre. Él te necesita. El mundo necesita mujeres equilibradas que reconozcan la batalla que se libra a su alrededor. No hay nada que le gustaría más al diablo que hacerte creer que la vida se limita solo a lo que ves. No obstante, existe otro mundo, un mundo espiritual, que no puede verse con los ojos humanos. San Pablo escribe sobre esto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Sus palabras hablan de una batalla que se libra a nuestro alrededor. Casi el 50% de los matrimonios acaban en divorcio o separación. Casi el 40% de los nacimientos en Estados Unidos en 2016 fueron de madres solteras, frente a solo el 18.4% en 1980. El 30% de las mujeres han sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años. ¿Crees que el diablo no tiene nada que ver con esto? Él no nos tienta a unirnos a su causa. Nos tienta a simplemente no hacer nada, a ser espectadoras. La edad promedio del primer contacto con la pornografía en Internet es 11 años. El 25% de todas las búsquedas en Internet son de pornografía. El 70% de los hombres entre 18 y 24 años visita sitios pornográficos cada mes. Cada segundo se gastan $3,075.64 en pornografía. Cada segundo 28.258 usuarios de Internet ven pornografía. Cada 39 minutos se produce un video pornográfico nuevo en Estados Unidos. La pornografía en Internet se citó como factor clave en el 56% de los divorcios. La adicción sexual está aumentando rápidamente. ¿Y aún nos preguntamos si Satanás existe? ¿Qué tipo de cultura vamos a dejarles a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Con el corazón entristecido, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Y queda a la espera de que alguien responda: heme aquí, envíame. Nunca subestimes el poder de la santidad de una mujer y la diferencia que puede marcar en esta batalla. El diablo ciertamente no lo hace. ¿Y cómo lo sé? ¿Cuántas de ustedes necesitan perseverar para hacer su estudio bíblico y rezar? No me extraña si a veces es una lucha. Todos los días el enemigo de tu alma intentará alejarte de los asuntos de Dios hacia las cosas de este mundo. Te mostrará cosas que parecen buenas, pero no lo son del todo. Desea que pongas tu corazón en las cosas temporales en lugar de enfocarlo en las eternas. Quiere que te centres en lo que deseas y lo que te apetece hacer, en vez de en lo que sabes que es correcto. Si vas a decir: heme aquí, envíame, entonces es esencial que tomes en serio el llamado a la santidad. Te desafío a que hoy tomes esa decisión y la renueves cada día.
Por favor, no caigas en la trampa de pensar que puedes jugar con el enemigo y al mismo tiempo ser un instrumento de Dios en esta batalla espiritual. Esta guerra requiere mujeres santas, y una de varias razones es que en este mismo momento se está librando una batalla por tu corazón. Cada elección que haces inclina la balanza, le das la victoria a Dios o al enemigo. Depende de ti. La vida es una batalla. Tú eres la esperanza. El mundo necesita que seas una mujer equilibrada, que reconozcas la batalla a tu alrededor y que avives tu fuego. Quizás sabes exactamente a qué te ha llamado Dios y cuál es el lugar preciso donde quiere que sirvas. Pero en este momento quiero enfocarme en las mujeres que están sentadas aquí pensando. No sé exactamente qué es lo que debo hacer. Quiero marcar una diferencia, pero ¿dónde? ¿Sabías que cuando Dios te creó también estableció una obra específica que espera que realices? Hay tareas únicas con tu nombre escrito en ellas que Dios desea que lleves a cabo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. La clave es identificar cuáles son esas buenas obras. Dios plantó semillas en tu alma, semillas de insatisfacción. Cuando ves algo en el mundo que no soportas, puede ser una señal de que Dios quiere que tú intervengas y hagas una diferencia allí. De verdad, los milagros ocurren cuando una mujer dice, ya no soporto más esto, y pide a Dios que la guíe. Cuando sientas enojo, indignación justa, frustración o compasión dentro de ti, acude a Dios y pregúntale, ¿es esto, Señor? ¿Es este uno de los propósitos específicos para los que me formaste? En algún momento en tu vida descubrirás esa divina insatisfacción, ese descontento que Dios ha plantado en tu corazón. Hay una infinidad de asuntos que no están bien a nuestro alrededor, pero ¿cuál es ese tema? Ese grupo de personas, esa única necesidad que te conmueve. No importa si piensas que eso que ves es demasiado grande para que tú lo resuelvas. ¿Qué es eso que toca tu corazón, que lo quebranta, que te hace levantarte del sofá y exclamar, algo tiene que hacerse al respecto? Tal vez esté relacionado con alguna experiencia de dolor que hayas vivido. Pero recuerda esto, ninguna lágrima de dolor se pierde ante Dios. Él puede usar cada instante de lo que has vivido para hacer de este mundo un lugar mejor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4 nos enseña que Dios nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Si has vivido un aborto espontáneo, un divorcio, un duelo o abuso, tal vez Dios te esté invitando a levantarte y acompañar con esperanza a quienes hoy atraviesan ese mismo dolor. En su libro Divina Insatisfacción, Bill Hybels escribe, le aseguro que hay una divina insatisfacción que lleva escrito su nombre. Hay algo allá afuera que Dios espera que usted tome para poder ayudarle a resolverlo. Esto le causa dolor a usted y a él, y Dios está preparado para que ambos hagan algo al respecto. Recuerdo el día en que descubrí mi divina insatisfacción. En misa, vi a personas irse temprano, con miradas vacías y corazones aparentemente indiferentes. Me pregunté si habría muchas mujeres que venían a misa, pero que se sentían vacías espiritualmente. ¿Entenderán cómo lo enseñado aplica a su vida personal? Cada semana llevan fielmente a sus hijos a misa, sabiendo qué es lo que deben hacer, pero en secreto se preguntan cuál es el sentido de todo esto. Conocí a muchas mujeres que habían dejado la Iglesia Católica porque sentían un vacío espiritual y quise hacer algo al respecto. Esta sigue siendo mi motivación para organizar mi vida y mi tiempo de manera que pueda contribuir a marcar una diferencia. Hace poco escuché la historia de Katie, una mujer que sintió su divina insatisfacción en la universidad. Una noche fría, cansada de solo pensar en el sufrimiento de las personas sin hogar en su ciudad, decidió que había llegado el momento de hacer algo al respecto. Entonces tomó unas mantas viejas y se dirigió al centro de la ciudad. Todos allí tenían hambre, así que la semana siguiente volvió con más mantas y algunos sándwiches. Cuando su padre supo a dónde se dirigía, decidió acompañarla, preocupado porque su hija se encontrara sola en una zona difícil de la ciudad. Desde entonces casi no ha faltado, y conforme más personas se han unido para ayudar, la ciudad les ha ofrecido un lugar donde trabajar, y hoy muchas parroquias trabajan juntas en lo que ella empezó, alimentando a cientos cada semana. Hay quienes se han involucrado y han descubierto que este es su llamado.
Tal vez no puedan asistir cada semana ni encargarse de toda la organización, pero sí pueden preparar un par de cazuelas para llevarlas a la ciudad. Lo importante no es cuánto hacemos, sino si hemos decidido o no entrar en la batalla y marcar la diferencia con lo que esté a nuestro alcance. Si no se te ocurre nada que realmente te conmueva por dentro, te animo a que empieces a rezar cada día. Dios, quebranta mi corazón por las cosas que también entristecen el tuyo. Una vez que identifiques tu divina insatisfacción, sentirás la tentación de huir de ella. Porque cuando el sufrimiento realmente toca tu corazón, lo último que probablemente quieras es oír más sobre él. Pero si Dios te va a usar para marcar la diferencia, es crucial que mantengas tu corazón sensible a las necesidades que has visto. Por eso, si te sientes conmovida por la situación de las personas sin hogar, pasa más tiempo con ellas. Si te conmueven los niños de zonas urbanas sin esperanza, no limites tu contacto con ellos. Alimenta tu divina insatisfacción con oportunidades de servicio directo. Debemos avivar siempre el fuego interior. Una forma de hacerlo es arriesgándonos. Aquello que de verdad vale la pena siempre implicará riesgos y dificultades. Si Dios te está llamando a hacer algo importante para Él, puede que sientas que no eres capaz de hacerlo. Esa es su intención. Quiere que cuando algo suceda, entiendas que en realidad es Él obrando a través de ti. Y cuando todo se vuelve difícil y arriesgado, suele ser el momento en que más necesitas luchar por tu visión. Al enfrentarnos a situaciones que no están bien, que resultan tan injustas que nos indignan profundamente, podemos reconocer la brecha entre lo que Dios deseaba para el mundo, lo que debería ser y lo que en realidad sucede por causa del pecado. Satanás no quiere que nada cambie. Su intención es que solo veas los obstáculos. Lo último que el enemigo desea es que te levantes, luches y perseveres. Conoce 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Y su meta es que te desanimes tanto que termines rindiéndote. Recuerda, la hora más oscura es la que precede al amanecer. Debemos aferrarnos a nuestra divina insatisfacción y luchar por lo que sabemos que es correcto. Una de las armas más poderosas del diablo es el desánimo. No podemos controlar si nos sentimos desanimadas, pero sí podemos decidir si vamos a rendirnos ante ello o no. ¿Tu esperanza flaquea? Cuando sientas que tu esperanza flaquea y el desánimo te invade, es importante que recuerdes que no todo depende de ti. Memoriza Mateo capítulo 19, versículo 26. Para Dios todo es posible. Y recuérdate esta grandiosa verdad todo el tiempo. Es por esta poderosa verdad que sin importar lo que te ocurra a lo largo del camino, no tienes que dejar que la tarea pendiente, el tamaño de la montaña o la magnitud de los problemas de la sociedad te desanimen. Si sigues creyendo que con Dios todo es posible, es fundamental que cada día tomes la decisión de mantener alto tu optimismo basado en la fe. Debes hacerlo por ti misma y por las personas en tu círculo de influencia. En otras palabras, no dejes que lo que entristece tu corazón te venza. Si tu esperanza decae, analiza cuánto crees en tu divina insatisfacción. Haz una pausa y pregúntate por qué te involucraste en primer lugar. ¿Aún te importa? Enfócate en el porqué de lo que haces, no solo en la tarea. Examínate y mira dónde se va tu energía. ¿Se agota toda tu fuerza antes de siquiera considerar seguir una pasión auténtica? ¿Estás dedicando toda tu energía a actividades que, aunque son buenas, no tienen valor eterno? Asegúrate de recordar tu primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5, Dios nos transmite este mensaje. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Te pregunto, ¿por qué estás haciendo el trabajo apostólico que haces? ¿Lo haces porque de veras amas a Cristo? ¿Es esa tu motivación? ¿La ocupación de servir a los demás te ha llevado a descuidar tu tiempo con Dios?
¿Ha reemplazado tu labor para Él tu tiempo de oración? No sustituyas el servicio a Jesús por el amor a Él. Decídete a nunca abandonar tu amor por Él. ¿Qué pasaría si cada una de nosotras aquí ahora decidiera que ya no puede quedarse de brazos cruzados y dedicara su tiempo a marcar una diferencia? En palabras de Bill Hybels, amigos, ¿en qué otra vida se entregarán por completo? Solo tenemos una oportunidad de dejar un legado que perdure. Un legado que diga: se me ha confiado llevar el mensaje de esperanza de Dios a un mundo herido y fragmentado que lo necesita, y me niego a descansar hasta cumplir con el rol que me ha sido dado. Cuando hacemos esto, mostramos a todo el mundo que la situación actual no determina las posibilidades que la vida nos ofrece. Podemos terminar de manera distinta a como comenzamos, amigos. Encendamos al mundo con el fuego de la fe. ¿Me permites rezar contigo? Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, te pido que todo lo que has derramado en estas mujeres durante abriendo tu corazón, las llene por completo, renovando en ellas la conciencia de quiénes son en Cristo y recordándoles que cada una tiene un propósito único en ti. Te ruego que todo ese conocimiento, toda esa verdad, todo ese consuelo y toda esa gracia que has derramado en ellas ahora comience a fluir abundantemente hacia el mundo que las rodea, tocando corazones y transformando vidas. Ayúdanos a amar primero a nuestras familias y luego expandir ese amor a nuestras comunidades, que podamos ver lo que hiere nuestro corazón y actuar con valentía, guiadas por la fortaleza del Espíritu Santo que habita en nosotras. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.